Invertir en la bolsa de valores puede parecer intimidante, muchas personas no comprenden cómo funciona o piensan que es demasiado arriesgado. Sin embargo, con el conocimiento adecuado y siguiendo algunas reglas básicas, puedes invertir de manera segura y eficaz. En este video te explicaré si es seguro invertir en la bolsa de valores, qué es la bolsa de valores, su origen, cómo funciona, quién la regula y su impacto en la economía, y además te daré reglas claras para hacerlo de manera segura. La bolsa de valores es un mercado donde se compran y venden acciones de empresas públicas o privadas. Este mercado permite a las empresas obtener capital y a los inversores comprar una parte de estas empresas con el fin de obtener ganancias. Y para que lo entiendas de mejor manera te voy a contar una breve historia. Hace mucho tiempo, en la Edad Media, los comerciantes y mercaderes de diferentes regiones necesitaban un lugar seguro y confiable para intercambiar sus bienes y valores, y fue en este escenario donde nació el mercado. El mercado comenzó su vida en pequeños rincones de Europa, donde los comerciantes se reunían para intercambiar productos a cambio de dinero. Con el tiempo, estos intercambios se hicieron más organizados y comenzaron a involucrar no solo productos físicos, sino también documentos que representaban el valor de esos productos. A medida que las ciudades crecían, el mercado también evolucionaba. Se establecieron lugares específicos donde los comerciantes podían reunirse regularmente, y así nacieron las primeras bolsas de valores. Uno de los primeros ejemplos fue en Bélgica, donde los mercaderes se reunían frente a la casa de un banquero llamado Van der Beurse. Este lugar se conoció como Beurse, la primera versión de lo que hoy llamamos bolsa. El mercado continuó su viaje y llegó a Ámsterdam en el siglo XVII. Aquí se construyó la primera bolsa de valores oficial. Los comerciantes ya no intercambiaban solo productos, sino también acciones de empresas. Este fue un cambio significativo que permitió a las compañías recaudar dinero de los inversores y a los inversores obtener una parte de las ganancias de las empresas. A lo largo de los siglos, el mercado se expandió a otras partes del mundo, como Londres, Nueva York, Tokio y muchas otras ciudades. Se establecieron bolsas de valores que permitieron a las economías locales y globales prosperar. La tecnología también jugó un papel crucial en la evolución del mercado, pasando de intercambios físicos a transacciones digitales en fracciones de segundos. Hoy en día, el mercado es una entidad global interconectada, donde millones de inversores participan diariamente. A pesar de los cambios y desafíos a lo largo de los siglos, el propósito del mercado sigue siendo el mismo: facilitar el intercambio de valor y proporcionar una plataforma para el crecimiento económico. Funciona mediante la compra y venta de acciones de empresas que necesitan dinero para crecer. Las empresas emiten acciones para recaudar capital, y los inversores compran estas acciones para obtener una participación en las empresas y beneficiarse de su crecimiento. Es decir, cuando compras una acción, estás comprando una pequeña parte de una empresa. Si la empresa va bien y sus acciones aumentan de valor, puedes vender esas acciones a un precio más alto y obtener una ganancia. Por otro lado, si la empresa no va bien, el valor de sus acciones puede disminuir y podrías perder dinero. El precio de las acciones fluctúa según la oferta y la demanda, influenciado por factores económicos, noticias de la empresa y expectativas del mercado. Se puede clasificar en dos grandes mercados: el mercado primario y el mercado secundario. Mercado primario. Las empresas emiten nuevas acciones por primera vez para recaudar capital. Los inversores compran estas acciones directamente de la empresa. Hay dos formas de acceder al mercado primario: directa e indirecta. Directa. Los inversores compran acciones directamente de la empresa a través de una oferta pública inicial, OPI. Por ejemplo, cuando una empresa decide salir a la bolsa, emite acciones nuevas que los inversores pueden comprar directamente. Indirecta. Los inversores compran acciones a través de intermediarios, como bancos de inversión, que facilitan la OPI. Estos intermediarios ayudan a fijar el precio inicial de las acciones y distribuyen las acciones entre los inversores interesados. Mercado secundario. Las acciones ya emitidas se compran y venden entre los inversores. Este mercado incluye el mercado organizado y no organizado. Mercado organizado. Las transacciones se realizan en bolsas de valores formales, como la Bolsa de Nueva York o el Nasdaq. Las acciones se compran y venden a través de corredores de bolsa que actúan como intermediarios. Este mercado es muy regulado para asegurar la transparencia y la equidad. Mercado no organizado, OTC.
Las transacciones se realizan directamente entre los inversores sin pasar por una bolsa formal. Estas transacciones pueden incluir acciones de empresas más pequeñas que no cumplen con los requisitos de cotización en una bolsa formal. Bolsa de Nueva York. Es la bolsa de valores más grande del mundo en términos de capitalización bursátil. Se encuentra en Estados Unidos y su símbolo bursátil es NYSE. Nasdaq. Es el acrónimo de cotización automatizada de la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores, y es la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos, conocida por sus empresas tecnológicas y de crecimiento. Bolsa de Londres. Es una de las bolsas más antiguas y prominentes de Europa, se encuentra en Reino Unido, y su símbolo bursátil es LSE. Bolsa de Tokio. Es la principal bolsa de valores de Asia, se encuentra en Japón y su símbolo bursátil es TSE. Bolsa de Es una de las bolsas de valores más grandes del mundo en términos de volumen de transacciones, se encuentra en China y su símbolo bursátil es SSE. En cada país existen organismos reguladores que supervisan las actividades de las bolsas de valores, como por ejemplo, Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, es el principal organismo regulador que supervisa las transacciones y asegura que las empresas cumplan con las normas de divulgación. Reino Unido. La Autoridad de Conducta Financiera, FCA, regula los mercados financieros para proteger a los consumidores y asegurar la integridad del mercado. Japón. La Agencia de Servicios Financieros, FSA, y es el responsable de supervisar y regular los mercados financieros. China. La Comisión Reguladora de Valores de China, CSRC, supervisa los mercados de valores en ese país. Estos organismos reguladores establecen normas y monitorean las actividades para prevenir fraudes y proteger a los inversores. Su objetivo es asegurar que el mercado funcione de manera justa y eficiente. Facilitación de capital para empresas. La bolsa de valores permite a las empresas recaudar capital para expandirse, innovar y crear empleo. Cuando las empresas emiten acciones, los inversores les proporcionan el capital necesario para llevar a cabo sus proyectos y crecer. Indicador económico. Los índices bursátiles, como el S&P 500 y el Dow Jones, son indicadores clave de la salud económica. Cuando estos índices suben, suele ser señal de que la economía está en crecimiento, y cuando bajan, puede indicar problemas económicos. Generación de riqueza. Ofrece a los inversores la oportunidad de generar riqueza a largo plazo. Invertir en acciones puede proporcionar rendimientos superiores a otros tipos de inversiones, lo que contribuye al crecimiento económico personal y general. Eficiencia en la asignación de recursos. La bolsa de valores ayuda a dirigir el capital hacia las empresas más prometedoras y eficientes. Los inversores, al buscar maximizar sus rendimientos, tienden a invertir en empresas con buenos fundamentos y perspectivas de crecimiento. Impacto en el consumo y la inversión. Cuando los mercados bursátiles están en alza, los consumidores tienden a sentirse más confiados y aumentan su gasto. Esta confianza también se traduce en más inversiones por parte de las empresas, lo que impulsa la economía. La respuesta es sí y no, pero esto depende de varios factores, como por ejemplo, horizonte de inversión a largo plazo. La bolsa de valores tiende a ser volátil a corto plazo, pero históricamente ha ofrecido buenos rendimientos a largo plazo. Mantener una perspectiva a largo plazo puede ayudar a superar las fluctuaciones del mercado. Regulación y transparencia. Las bolsas de valores están reguladas por organismos gubernamentales que aseguran la transparencia y la equidad en el mercado. Esto proporciona una capa adicional de seguridad para los inversores. Riesgo inherente. Todas las inversiones en la bolsa de valores implican un cierto nivel de riesgo. El valor de las acciones puede subir o bajar, y los inversores pueden perder parte o la totalidad de su dinero, así que este es un punto negativo. Define tus objetivos financieros. Antes de empezar a invertir, es crucial que tengas claros tus objetivos financieros. ¿Estás invirtiendo para la jubilación, la educación de tus hijos, o simplemente para aumentar tu patrimonio? Tener objetivos específicos te ayudará a determinar tu horizonte temporal y tolerancia al riesgo. Educa y forma tus conocimientos. La educación es clave. Dedica tiempo a aprender sobre los mercados financieros, cómo funcionan y las diferentes estrategias de inversión.
Existen muchos recursos gratuitos en línea, libros y cursos que pueden ayudarte a entender los conceptos básicos y avanzados. Diversifica tu cartera. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, este término lo escucharás siempre. Al diversificar tus inversiones en diferentes sectores, industrias y tipos de activos como acciones, bonos, bienes raíces, etc., te ayudará a mitigar el riesgo y proteger tu inversión frente a la volatilidad del mercado. Invierte a largo plazo. La bolsa de valores puede ser volátil a corto plazo, pero históricamente ha proporcionado buenos rendimientos a largo plazo. Mantén una perspectiva a largo plazo y evita reaccionar a las fluctuaciones diarias del mercado. Utiliza el análisis fundamental y técnico. Aprende a utilizar el análisis fundamental y técnico para tomar decisiones informadas. El análisis fundamental implica evaluar la salud financiera y el potencial de crecimiento de una empresa, mientras que el análisis técnico se centra en los patrones y tendencias del precio de las acciones. Controla tus emociones. El mercado de valores puede ser emocionalmente desafiante, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por el miedo o la codicia. Ten un plan y sigue tu estrategia de inversión sin tomar decisiones impulsivas basadas en las fluctuaciones del mercado. Revisa y ajusta tu cartera. Revisa periódicamente tu cartera de inversiones y ajústala según sea necesario. Las circunstancias personales y las condiciones del mercado pueden cambiar, por lo que es importante adaptar tu estrategia de inversión a estas condiciones. Aprovecha el interés compuesto. Empieza a invertir lo antes posible para aprovechar el poder del interés compuesto. Cuanto más tiempo permanezcan tus inversiones en el mercado, mayor será el crecimiento potencial de tu capital. Considera asesoría profesional. Si te sientes abrumado o inseguro sobre cómo empezar, considera la posibilidad de buscar asesoría financiera profesional. Un asesor financiero puede ayudarte a crear un plan de inversión personalizado y guiarte en el proceso. Recuerda que el asesor debe ser un profesional. Mantente informado. El mundo de la inversión está en constante cambio. Mantente informado sobre las últimas noticias económicas, tendencias del mercado y eventos globales que puedan afectar tus inversiones. Esto te ayudará a tomar decisiones más informadas y ajustadas a la realidad del mercado. Recuerda, invertir en la bolsa de valores puede ser una manera efectiva de aumentar tu riqueza a largo plazo, pero es esencial seguir estas reglas para minimizar riesgos y maximizar beneficios. Este consejo se trata de un libro que te proporcionará una guía para invertir de manera sensata y disciplinada. El libro se titula El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Y comenta si ya lo leíste. ¿Pero quieres saber la diferencia entre un libro de educación financiera y uno de historia? Tranquilo, que para ello te invito a que mires el siguiente video, y recuerda que la acción vence a la inacción.